Aún recuerdo cuando todo sucedió. Cuando yo era más pequeña. Cuando las historias de fantasmas y los monstruos debajo de la cama eran solo eso, historias de niños. Cosas que no eran ciertas. Pero en mi caso sí lo eran. Y lo son. Todo se remonta cuando yo era más pequeña. Claro, esta historia es una de las tantas que me han pasado. Y me gustaría contarles el principio de cómo todo empezó. Pero eso será otra historia. Les voy a contar una de las historias que, la verdad, me han impactado. No digo que las demás no lo hayan hecho, pero esta la recuerdo con mucha claridad. Recuerdo estar en la secundaria y en ese entonces nos habían encargado una tarea, era más que nada un proyecto. No recuerdo muy bien de qué iba, pero lo que sí recuerdo es que era una serie de 3 focos en donde tenías que hacer como un switch para que esos focos se encendieran y apagaran. Recuerdo haber estado haciendo ese proyecto en la cocina de mi casa. Yo me crié con mi abuela y vivía con ella. Y ese día yo estaba haciendo el proyecto muy emocionada, pues era algo completamente nuevo, así que me dispuse a hacerlo. Tomé las tablas, los tornillos, los cables, los sockets y los focos. Y empecé a hacerlo con mucha emoción. Recuerdo que empecé en la tarde y terminé ya anoche, pues la verdad es que sí era un poco difícil. Cuando terminé el proyecto estaba emocionada y justo cuando estaba haciendo los últimos detalles, como pintar la tabla para que se viera un poco más presentable, escuché la mecedora de mi abuela. Yo, emocionada al escuchar el ruido de esa mecedora, tomé mi proyecto con pintura aún fresca en mis manos y me dirigí a ir a su cuarto. La casa donde yo vivía es una casa antigua, muy dadas aquí al norte del país. Unas casas que es un pasillo y a los lados se encuentran las habitaciones. Así que me dispuse a ir a su cuarto. Atravesé ese pasillo oscuro, pues como les comentaba ya era de noche. Y cuando me acerco al cuarto de mi abuela, en donde yo también dormía, la luz estaba apagada, pero la mecedora se escuchaba. Y la verdad es que no lo tomé como algo raro, porque mi abuela tenía esa costumbre. Le gustaba mecerse en la oscuridad con la ventana abierta, sintiendo la brisa. Así que no lo tomé como algo raro. Entré a la habitación y justo entrando estaba el switch para prender las luces. Lo presioné y, para mi sorpresa, no había nadie. Me sorprendí un poco, pues la mecedora aún se seguía moviendo. Haciendo memoria recordé que mi abuela había salido a una ciudad cercana. Había ido con mi mamá a visitar a unos parientes y yo nunca me acordé de eso. Me quedé pensando, pero dije, tal vez el aire está moviendo la mecedora. No sé, traté de buscarle otra explicación. Así que me retiré del cuarto y volví a la cocina a tratar de seguir pintando y de lavarme las manos, pues de mi emoción me había manchado las manos y la ropa. Así que cuando estaba haciendo eso, volví a escuchar la mecedora. Me quedé congelada justo en medio de la cocina, pues se escuchaba claramente, pues en toda la casa no había ningún ruido más que ese. Dejé mi proyecto a un lado y decidí asomarme al pasillo. Y lo único que se escuchaba era la mecedora que crujía con el movimiento. En ese momento sentí que algo no estaba bien
Así que decidí tomar mi proyecto y me encerré en el cuarto de mi mamá. El cuarto de mi mamá estaba al fondo del pasillo, ya llegando al patio. Entré, cerré la puerta y puse el botón. Recuerdo que me senté recargada en la pared porque no me sentía bien. Me sentía extraña, me sentía pesada, me sentía con miedo. Entonces de repente, así de la nada, se escucharon unos pasos que iniciaban desde la puerta principal, o sea, del lado donde está el cuarto de mi abuela. Pues el cuarto de mi abuela estaba justamente a la entrada de la casa. Entonces empecé a escuchar eso. Esos pasos como de botas pesadas, pues se escuchaban muy fuerte. Yo lo primero que pensé es que tal vez alguien se había metido a la casa. Y por la situación en la que se encuentra el estado en el que vivo, pensé que algo malo me podía pasar. Así que lo único que hice fue ponerme en una esquina de la habitación de mi mamá y escuchar con atención. Recuerdo haber querido tomar el teléfono inalámbrico para llamar a alguien, pero no había línea. Se escuchaba un completo silencio. Entonces, esas botas que había escuchado yo empezaron a avanzar. Empezaron a recorrer el pasillo hacia la habitación de mi madre. Recuerdo perfectamente que yo me recosté en el piso y recargué mi cabeza de lado, porque justo entre la puerta y el piso había una pequeña franja o un pequeño espacio en donde yo podía ver hacia afuera. Era mínimo, pero se podía ver algo. Recuerdo estar acostada en el piso helado y de repente escuchar cómo las botas se iban acercando. Y de repente las botas se hacen visibles. Unas botas como de trabajador, para que me entiendan, como de obrero. Esas botas de suela gruesa, color marrón claro. Obviamente yo no hice ningún ruido y me quedé muy quieta mientras esas botas estaban enfrente de la puerta del cuarto de mi madre, donde yo estaba acostada, tirada en el piso observando. Y de repente se empieza a mover la manija, como si algo, o bueno, como si ese alguien tratara con desesperación de entrar. Y la movía tan violentamente que al escuchar ese sonido automáticamente me puse las manos en los oídos y me hice bolita sin dejar de observar esas botas. De repente dejó de hacer eso, dejó de tratar de entrar al cuarto con tanta insistencia y se retiró. Escuché claramente cómo esas botas se alejaban por el pasillo. Yo lo que hice fue sentarme y tratar de rezar, pero no me acordaba. No podía recordar cómo rezar. Ni siquiera podía orar. Y de repente pasa un momento de silencio. Y otra vez el sonido de las botas. Volví a hacer lo mismo. Me acosté en el piso para poder ver. No sé qué pasó, pero ya no eran solamente unas botas, sino eran 2 par de botas los que se escuchaban. Eran 2 personas ya, y yo no tenía idea qué era lo que estaba pasando. Entonces, esas botas se acercan de nuevo al cuarto y con la misma insistencia anterior tratan de abrir la puerta. Tal vez esto suene completamente falso, pero mientras esas personas o esas cosas trataban de abrir la puerta,
una de esas cosas dijo mi nombre. Me llamó por mi nombre. Y me dijo: Mónica, Mónica, ¿puedes abrir la puerta? Pero al escuchar yo esa voz, me sonaba familiar. Era la voz o una excelente imitación de la voz de mi madre. Así que esa cosa fingía ser la voz de mi madre para que yo confiara y abriera la puerta. Pero yo sabía exactamente que no era mi mamá. Yo no contestaba y la voz se iba haciendo más violenta. Mónica, te estoy diciendo que me abras la puerta. Yo no decía nada. Ábreme la puerta, Mónica, por favor. Ábreme, por favor. No sé qué pasó, pero mientras uno gritaba mi nombre y me decía esas cosas y el otro seguía moviendo la chapa, sentí que iban a entrar. Lo sentí perfectamente, pues de repente el botón que estaba encerrado automáticamente se puso en abierto. ¿Cómo lo supe? Pues es simple. Los botones hacen un cierto ruido en específico. Y cuando yo escuché que ese botón se estaba abriendo con claridad, cómo se movía. En eso me quedé congelada. Y de repente, poco a poco se iba abriendo. Y en eso lo único que hice fue cerrar mis ojos fuertemente, hacerme bolita y apretar mis manos. Cuando en eso escucho que se abre la puerta principal y entra alguien corriendo. Era mi mamá. Era mi mamá que me dijo que si yo estaba bien, pues entró y me vio ahí tirada, asustada, llorando. Yo no sabía reaccionar, yo no podía hablar, yo lo único que hacía era temblar. Cuando me pude calmar, mi mamá me dijo que había ido a dejar a mi abuela y que ella decidió regresar, pues tenía un compromiso de trabajo. Y que cuando estaba en su reunión, ella empezó a sentir algo, como si algo malo me hubiera pasado o me fuera a pasar. Y que fue así como llegó a la casa. Yo le platiqué lo que había pasado, pero ella me dijo que jamás vio a nadie. Desde ese entonces, muchas cosas empezaron a pasar. Y puedo decirles que desde ese entonces, las cosas nunca fueron las mismas. Esas cosas o esa cosa aún no me explico cómo es que supo mi nombre. Y aún no me explico el por qué quería entrar. No entiendo qué quería. Y lo peor de todo es que no iba a ser la última vez que yo iba a pasar por esto.